Aprendo en casa. Hola, amigas y amigos de todo el Perú. Yo soy Yaremis Rebasa y esto es Aprendo en Casa. Y antes de empezar con el programa, quiero contarles que las Naciones Unidas han proclamado el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica, para aumentar la comprensión y la conciencia de los problemas de la biodiversidad. La biodiversidad es el tejido vivo de nuestro planeta. Es la base del bienestar humano, en el presente y en el futuro. Y su rápido declive amenaza a la naturaleza y a las personas por igual. En el programa de hoy también se lo dedicaremos al área de ciencias sociales, donde hablaremos de algunas situaciones que ocasionan la pérdida de nuestra biodiversidad. Pero antes de seguir, mejor arranquemos el día con información y por eso vamos con nuestras Rappi Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a su Rappi Noticiero favorito. Y como no perdemos tiempo, arrancamos con los titulares. Hallazgo científico. El biólogo Max Hidalgo, junto a su equipo, realizó el descubrimiento de una nueva especie de pez en la cuenca del río Amazonas. Para ser más exactos, en los ríos Putumayo y Nanay. Al parecer, esta nueva especie sería parte del grupo de bagres menudos. Temporada de veda. Desde el pasado 6 de septiembre se decretó veda en la pesca y el consumo de la merluza. Nuestro pez es un recurso en recuperación y debemos protegerlo para que no se extinga. Esos han sido nuestros titulares. Manténganse en sintonía para más información. Las Rappi Noticias de hoy me han dejado pensando en lo importante que es conocer nuestras especies, tanto aquellas que recién se descubren como sobre todo las que están en peligro de desaparecer. Me pregunto, ¿por qué muchas especies se encuentran en peligro de extinción? ¿Tendrá que ver con el cambio climático? ¿Tendrá que ver con el desarrollo de las actividades económicas? Quizás lo mejor será que llame a la profesora Patricia para que me ayude a resolver estas preguntas. Ato, ¿otra vez tú? Hola, Yaremis. Y hola a todo el Perú. Escuché tus interrogantes y decidí bajar para responder en representación de mis hermanos y hermanas. ¿De qué hermanas y hermanos hablas? Hablo de las casi 400 especies de nuestra fauna que corren peligro. ¿Casi 400? ¿Tanto, Ato? ¿Estás segura? Son 389 especies para ser exactos. Y de ellas, las que corren mayor peligro son el cóndor, la pábali blanca, el suri y el oso andino. Ellos son mis hermanos y hermanas. Y tenemos que hacer algo para que no se conviertan en un recuerdo. Ato, lo que me cuentas es terrible, pero ¿quién o qué está acabando con estas especies? Los 4 jinetes de Apocalipsis. ¿Qué? Creo que te ha dado soroche, Ato. Escuchen bien antes que sea muy tarde. Esos 4 jinetes del Apocalipsis son los responsables de la deforestación y la destrucción de nuestros hábitats. Si no tomamos algunas acciones, nuestra biodiversidad estará en peligro. Ningún ser vivo podrá disfrutar de todo lo que nuestra Pachamama nos ha regalado. Bueno, ¿quiénes son esos jinetes? La minería ilegal, la tala ilegal, los cultivos ilegales y el tráfico ilícito de especies, entre otras. ¿Y qué pasará si no hacemos nada contra estas actividades? En un futuro no muy lejano todo será distinto. Habrá escasez de agua y de alimentos. No sé, Ato. Todo esto suena muy poco probable. Ya me tengo que ir, pero si necesitas ver el futuro para creerme, entonces volveré para llevarte a él. ¿Al futuro? Mis mensajes deben ser cortos para que no nos descubran. Buscan información entrando a la página web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR. Busquemos acciones para frenar esta situación. Volveré. Pero Ato, no te vayas. ¿Qué habrá querido decir con eso de llevarme al futuro? ¿Qué acciones debemos tomar?
Ay, Ato, como siempre dejándonos a medias con tus visitas sorpresas. Bueno, ya es hora de llamar a la profesora. Hola Yaremis, ¿cómo están todos los alumnos y alumnas de cuarto de secundaria? Muy bien, pero con muchas dudas, profesora Patricia. Eso es normal, las dudas forman parte importante de nuestro aprendizaje. Sin ellas no habría curiosidad y ya sabemos que sin curiosidad todo es más aburrido. Sí, pues es que queremos entender todas esas situaciones que afectan nuestra biodiversidad. Por supuesto, para eso analizaremos algunas situaciones que generan problemáticas de pérdida de biodiversidad. ¿Y podremos encontrar acciones para afrontar esos problemas? Claro que las encontraremos, pero tenemos que conocer primero cómo ciertas actividades ocasionan la pérdida de la diversidad. Muy bien, entonces el reto para esta semana será elaborar un texto proponiendo acciones para afrontar una situación problemática de pérdida de biodiversidad de tu localidad o región en el marco de desarrollo sostenible. Y todo eso deberán colocarlo en su fanzine. ¿Empezamos? Vamos, como ya saben, la especie humana, como seres vivos que somos, nos relacionamos con diferentes ecosistemas, lo que nos convierte en parte de la variada biodiversidad. Y eso nos hace responsables de muchas de las cosas que suceden con nuestros recursos de la biodiversidad. ¿No es así, profesora Patricia? Correcto, debemos de ser responsables porque necesitamos de algunos de esos recursos de la biodiversidad para satisfacer nuestras necesidades. A veces no nos damos cuenta. Algunos elementos de la biodiversidad están presentes en los alimentos que comemos, el agua que tomamos y hasta el aire que respiramos. Están presentes en nuestra existencia. Así es, debemos cuidar los espacios que presentan biodiversidad porque nos proporciona comida, bebida y vida. Si queremos aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza, debemos hacerlo responsablemente, pensando no solo en el presente, sino también en su preservación para futuras generaciones. ¿Te acuerdas cómo se le decía eso, Yaremis? Desarrollo sostenible. La tarea es nuestra, por supuesto, pero también del Estado, que con instituciones como el Ministerio del Ambiente y el CERNAP nos aseguran la protección de los recursos de nuestra flora y fauna que forman parte de nuestra biodiversidad. Correcto. El Estado es el protagonista principal en tomar acciones a favor de la conservación de nuestra biodiversidad y lo hace creando áreas naturales protegidas para la preservación de miles de especies que habitan en ellas. Además, está especificado en la Constitución Política del Perú, donde se reconoce la importancia del cuidado del ambiente y la biodiversidad. La Ley General del Ambiente dice que la gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la presente ley, se sustentan en la integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. Como diría mi abuelita, más claro que el agua. No hay derecho sin responsabilidad. Vivir en un ambiente saludable es nuestro derecho, pero también requiere del compromiso de todos y todas para cuidarlo. Y el desarrollo sostenible es fundamental. Profesora, ¿cree usted que todos en nuestro país lo estén asumiendo así? Sería excelente que todos comprendamos la importancia del trabajo colaborativo y el respeto a las normas para cuidar nuestra biodiversidad, pero lastimosamente no es así. Aún en estos tiempos en los que conocemos el efecto de ciertas actividades económicas y legales en nuestro ambiente, hay quienes siguen realizándolas. Entonces, Atoj tenía algo de razón. ¿Podría ser entonces la minería ilegal? Así es, a lo largo de la historia económica del Perú, desde la colonia hasta la actualidad, hemos vivido muchas etapas relacionadas a las actividades económicas extractivas, siendo la minería una de estas. ¿Actividades extractivas? ¿Qué quiere decir eso? Son las actividades que obtienen sus productos a partir de la extracción de recursos naturales. Pero ¿cuál es la diferencia entre la minería informal y formal?
La minería legal o formal está supervisada por instituciones como Sinermin, que la obliga a cumplir una serie de normas y regulaciones, mientras que la ilegal no respeta ninguna autoridad ni normas de cuidado ambiental, explotando los recursos minerales en zonas intangibles. Aquellos lugares merecen un extraordinario respeto y no pueden ni deben ser dañados ni alterados. Entonces, ¿la minería ilegal también afecta a las áreas naturales protegidas? Así es. En algunos lugares de nuestra Amazonía se ha identificado actividad de la minería ilegal en las áreas naturales protegidas, pero también en las tierras de comunidades originarias, campesinas o indígenas. Entonces, profesora Patricia, ¿me está diciendo que la minería ilegal no respeta a las personas de esas comunidades? Lamentablemente es así, ya que pone en peligro la vida y la salud de las personas por la alta contaminación en el agua y en la tierra, esenciales para el consumo directo de alimentos. Este tipo de minería utiliza dragas, unas máquinas que extraen material de subsuelo para su comercialización, destruyendo nuestros ríos en la Amazonía. Quiero que observen la siguiente imagen para que puedan ver el impacto en la naturaleza a causa de estos equipos. ¿En solo 3 años se le hizo tanto daño a nuestra Amazonía? La imagen es muy clara, profesora. Esta actividad está afectando severamente a nuestra Amazonía, pero ¿cómo afecta a la pérdida de la biodiversidad? Sí, y en la mayoría de los casos, estos daños son irreversibles. Por ejemplo, las dragas usan el río como zona de desechos, entonces las aguas se tornan excesivamente turbias, disminuyendo la cantidad de oxígeno y alimentos, lo cual afecta el crecimiento, la resistencia a enfermedades y reproducción de los peces. La excesiva carga de sedimentos daña las branquias de los peces y pueden morir por asfixia. Además, el mercurio que las dragas arrojan al río genera un impacto enorme porque se acumula en los tejidos de los peces. La contaminación de los peces con mercurio afecta también a los animales piscívoros, especialmente a los predadores superiores como la nutria y el jaguar. Como ves, así afecta a la biodiversidad. Queda claro, profesora, que estas actividades repercuten en algunas especies de la biodiversidad de la Amazonía. Eso no es todo, Yaremis. En los hábitats acuáticos de los ríos, debido a los desechos de las dragas, se incrementan los sólidos en suspensión en el agua, lo cual reduce la transparencia del agua y la penetración de la luz solar, disminuyendo la tasa de fotosíntesis en el fitoplancton y de las plantas sumergidas, que son la base de la cadena trófica y la consiguiente destrucción del hábitat acuático en la cual se incluye la flora y fauna de este medio. Profesora, entonces, ¿esta actividad de la minería ilegal y las dragas atenta solo contra la biodiversidad de los ríos amazónicos? No solo eso, la situación se complica porque el incremento de la sedimentación en las riberas de los ríos, debido a la excesiva carga de sedimentos producidas por las dragas, afecta negativamente también a los bosques inundables, los pantanos y otros humedales. Especialmente son afectados los aguajales o pantanos dominados por la palmera aguaje, que mueren cuando hay excesiva acumulación de limo. Entonces, ¿la minería ilegal también tiene repercusiones en la biodiversidad de los bosques amazónicos? Esta actividad ilegal requiere remover el suelo y deforestar, lo cual causa impacto ambiental en los bosques y altera los ecosistemas. En Madre de Dios, 50.000 hectáreas de bosques han sido devastadas por la minería ilegal, solo en la cuenca del río que lleva el nombre de esta región, lo que equivale a 71 canchas de fútbol. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Por qué nadie ha reaccionado a esto? Podemos actuar de distintas formas para luchar día a día por un país sin contaminación. Pero para eso, primero es importante identificarnos y conocer nuestra madre tierra. La contaminación de nuestra tierra, así como de los ríos, lagos, mar y aire, es una realidad innegable.
Mis hermanos y hermanas y yo sentimos los estragos de todo lo que ocasiona las actividades económicas extractivas ilegales. Peces, jaguares y nutrias mueren todos los días a causa de la contaminación de bosques y ríos. Qué terrible lo que me cuentas, Atoj. Yaremis, me tengo que ir, pero regresaré para que puedas ver lo que nos depara el futuro si no tomamos acciones en favor de la naturaleza. No entiendo bien qué quieres decir con eso. No te vayas, cuéntame algo más, Atoj. Lo hizo otra vez. Esta señorita no tiene modales. A mi mamá no le caería muy bien. Bueno, ya es hora de ir a un corte y volvemos inmediatamente para descubrir más cosas de este tema. Yo aprovecharé para ver si puedo contactar a Atoj a que nos pase algunos datos más. TV Perú. No seamos cómplices. Una endemia es una enfermedad que se presenta con regularidad en ciertas regiones, como la malaria, por ejemplo. Una epidemia es el ataque súbito de una enfermedad a la mayor parte de una población, como la viruela, que llegó a América con los conquistadores en el siglo XVI. Una pandemia ocurre a nivel mundial. Para que se declare el estado de pandemia, se deben cumplir dos cosas: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados localmente por transmisión comunitaria. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. A continuación, Cuerpo Médico. Profesora Patricia, me he quedado preocupada. ¿Qué piensa del futuro en relación a nuestra biodiversidad? Que podemos tener un futuro con acceso limitado a alimentos y agua. Si logramos entender esto, empezaremos a tomar decisiones en favor de nuestra biodiversidad. Pero de no hacerlo, perderemos mucho. Y no solo lo digo yo. Te cuento que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO, revela que el consumo no sostenible de plantas y animales está haciendo que éstas se extingan, lo que pone en grave peligro el futuro de los alimentos y medios de subsistencia, así como de nuestra salud. ¿Y qué hay de nuestras áreas naturales protegidas? Ellas sí están seguras, ¿cierto? No, Yaremis, no creas. Como ya te comentaba antes, lamentablemente se ha identificado presencia de minería ilegal en algunas de nuestras áreas protegidas, como en el Manu, en el Parque Nacional Ixchicat-Muja, en el Parque Nacional Huascarán o la Reserva San Fernando y en la Reserva Nacional Tambopata. ¿Qué? Pero avisemos en este momento. Voy a llamar a... ¿A quién puedo llamar? ¿Dónde se pone una queja? Todas esas preguntas se las haré a Atoj cuando aparezca. ¿Cómo afecta a la población el mercurio que desecha la minería ilegal en los ríos de la Amazonía? Qué bueno que lo preguntes, Yaremis, porque es importante saberlo. La presencia del mercurio en los peces de río ha hecho que las poblaciones que se alimentan de ellos se vean afectadas con niveles muy por encima de lo permitido. Esto es muy preocupante porque tiene efectos irreversibles en la salud humana. Con la siguiente imagen vas a poder reconocer los efectos perjudiciales en la salud de las poblaciones de la Amazonía a causa de la contaminación por mercurio. ¿Pérdida de la memoria y de la vista? ¿Enfermedades cardíacas? ¿Problemas de fertilidad? Profesora, pero los daños son terribles. Entonces, se debe tomar decisiones definitivas para erradicar la minería ilegal. Con esa misma determinación, se debería tomar decisiones para evitar los derrames de petróleo, que también amenazan la biodiversidad en la Amazonía. Pero hay más peligros, Yaremis.
La tala de árboles también es una gran amenaza para la biodiversidad en el Perú. Nuestra selva concentra la mayor cantidad de bosques naturales, los bosques húmedos de la Amazonía, pero también en la sierra y en la costa contamos con riqueza forestal, los bosques secos y los bosques andinos. Sin embargo, la tala ilegal afecta también a la biodiversidad como la minería ilegal. Solo para que te des una idea de cuánto afecta esta actividad al país, al año perdemos 120.000 hectáreas de bosque, algo así como 120.000 canchas de fútbol. 120.000 canchas de fútbol al año, pero entonces nos vamos a quedar sin bosques. Se calcula que para el año 2030 vamos a haber perdido unas 4.300.000 hectáreas de bosques. Eso quiere decir que dentro de 10 años no vamos a tener ya la misma cantidad de plantas medicinales y que se extinguirán muchas especies como los amigos y amigas de Atoj. A ese futuro se refería. Es verdad todo lo que me contaba. Muchas veces el impacto más letal a nuestros recursos proviene de nuestras prácticas cotidianas, sobre las que no nos detenemos a reflexionar en su impacto. ¿A qué prácticas se refiere? Solo en Piura se pierden más de 29.000 hectáreas de bosques al año. De hecho, en las últimas 2 décadas se ha perdido el 27% del total de bosques en la región. Y una de las razones principales ha sido la producción de carbón, que como seguro sabes, se utiliza mucho en la cocción de ciertos alimentos que requieren de carbón. A este paso, el norte del Perú se quedará sin bosques para el 2040. Esas cifras asustan mi visión del futuro. Aunque esas cifras son desalentadoras, debes saber que aún estamos a tiempo de revertir muchas de estas situaciones y con eso seguir siendo un país rico en biodiversidad, que respeta todas sus especies. ¡Atoj! ¡Has vuelto! Pericos, tordos, chiscos, cuculas, picaflores, lechuzas, águilas y gallinazos son algunas de las especies que podrían desaparecer de nuestra biodiversidad en el norte del país para los próximos años. Y hacia allá te quiero llevar. ¿Hacia el norte? Recuerda que aún no es momento de viajar. Es mejor quedarnos en casa. No, hacia el futuro. ¿Qué pasó con el set de Aprendo en Casa? Jeremís, mira el periódico que está en la mesa. ¿Qué dice? ¿Erigirán monumento a primer youtuber peruano? ¿Qué? ¿Qué clase de noticia es esa? Observa detenidamente la fecha. 23 de septiembre del 2040. ¿Estamos en el 2040? Atoj, ¿qué has hecho? Sigue buscando más noticias. El cóndor, la pava aliblanca y el tapir, entre otras especies, son la nueva atracción de miles de peruanas y peruanos en el Museo de Historia Natural. Desde su extinción, ¿estos animales han despertado el interés en la población? ¿Qué? ¿Extinción? No, Atoj, esto no es posible. ¿Quieres seguir buscando, Jeremís? ¿O ya te convenciste? No quiero leer más. Regrésame al 2020. Hay mucho por hacer. El futuro no está escrito en piedra y aún estamos a tiempo de poder cambiarlo. Pero va a requerir el compromiso de todas y todos, y no solo personas, particularmente países e industrias. Es lo único que nos va a poder salvar. Tienes razón, Atoj. Regresemos y empecemos el cambio. Quiero estar segura que he regresado en la fecha correcta. A ver, las noticias. Acá están las preguntas de los y las estudiantes de cuarto. Profesora Patricia, ¿está por ahí? Acá estoy, Jeremís, atenta para escuchar esas preguntas. Hola profesora, soy Gonzalo, de San Juan de Miraflores. Usted mencionó que hay actividades económicas que se ven afectadas por la minería ilegal. ¿A qué actividades afecta la minería ilegal y de qué manera? Gracias por la pregunta. La minería ilegal interfiere directamente con actividades económicas importantes como el ecoturismo. Invade las zonas de gran atractivo turístico.
Por ejemplo, la Amazonía peruana es reconocida mundialmente por sus récords de biodiversidad. En las últimas décadas se ha convertido en el lugar preferido de investigadores y atrae cada año a más turistas de todo el mundo. Sin embargo, esta imagen internacional de una región turística y ecológica que tantos años le costó crear, hoy está desdibujada por las malas noticias de contaminación, destrucción del bosque y de los cauces de los ríos. Hola, mi nombre es Alexander y quiero mandar saludos a la promo de la institución educativa de rápido aprendizaje Alfred Binet. También quiero aprovechar para hacer una pregunta. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? Según el Ministerio del Ambiente, las causas principales son 1. La extensión de las actividades agropecuarias. 2. La construcción de obras sin planificar. 3. El desarrollo de actividades económicas ilícitas. 4. La poca valoración del patrimonio natural y limitadas capacidades para el manejo de sus bosques. 5. Insuficientes o inexistentes políticas públicas en relación a los bosques. Y 6. Informalidad e ilegalidad en el aprovechamiento de los recursos forestales. Y como ya hemos visto, la deforestación trae graves consecuencias, como la pérdida de la biodiversidad y la extinción de distintas especies de flora y fauna. Acá hay una pregunta más, la voy a compartir. Hola, mi nombre es Carla y soy estudiante del Colegio Los Jazmines. Me gustaría saber si se está tomando algún tipo de medida para controlar la pérdida de biodiversidad en nuestro país. El gobierno peruano ha creado el Programa Nacional de Conservación de Bosque para el Cambio Climático y tiene como objetivo conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales, como una contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible. Qué bueno saber que hay muchas ganas de cambiar esta situación de parte del Estado. Creo que es momento para que desde nuestro lado empecemos también a hacerlo. Muchas gracias, profesora Patricia. Este ha sido un aprendizaje especial porque nos alienta a tomar acción frente a una situación que nos incumbe a todas y todos. Como dices, es importante tomar acción, empezando por esas pequeñas cosas cotidianas, como el uso responsable de la luz y del agua. Todo suma y ayuda a preservar nuestros recursos naturales. Confío en ustedes, chicas y chicos. Hasta la próxima. Ahora les toca a ustedes. Reflexionen sobre las siguientes preguntas que les voy a dejar. Primero, ¿qué situaciones está generando la pérdida de biodiversidad en nuestro país? 2. ¿Cómo impactan estas actividades económicas en la biodiversidad de tu región o localidad? 3. ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad? Y 4. ¿Qué podemos proponer para el uso sustentable de los recursos en tu región o localidad, sin afectar la biodiversidad? El reto de hoy consistirá en elaborar un texto proponiendo acciones para hacer frente a una situación problemática de pérdida de la biodiversidad en tu localidad o región. No olvides colocar las propuestas de tus acciones en el fanzine y recuerda que todos tus avances deberán ser guardados en el portafolio. Puedes contarnos qué piensas escribiendo el correo cuarto@minedu.gov.pe. Ahora sí, nos vemos. ¡Hasta la próxima!